El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Hoy se está cobrando ilegalmente las tarifas de energía eléctrica porque no se está aplicando la nueva fórmula de tarifas que este gobierno logró aprobar en la Comisión de Regulación llamada CREC en Colombia. En segundo lugar, ya aprobamos por decreto y resolución de la CREC que se pueda autogenerar energía eléctrica en una casa y vivir de ella. Las hidros, entonces, se ganan, en este caso, 4.246.000.000, que es 2,6 veces más de lo que deberían ganarse si vendieran el agua a su costo, la energía eléctrica al costo del agua. Aquí sí la ANDI no habla, porque empresas de la ANDI están metidas en la generación y en este tumbe a la nación y a la gente. No, ¿por qué la fórmula entonces liga la tarifa de la hidroeléctrica a la del gas importado? ¿Y por qué hay un monopolio en el gas importado? Subiendo aún más la tarifa, entonces todos pagamos eso. Cuando en Colombia está prohibido el monopolio privado y público, esto no puede seguir sucediendo. Nosotros cambiamos esta fórmula en diciembre. Y pusimos las hidros, la solar y otras, van a un techo del cual no pueden pasarse, muy inferior a esto, para bajar las tarifas en Colombia. No se aplica la fórmula que aprobamos en diciembre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con las tarifas de energía y entender de manera muy fácil y detallada y sobre todo con contexto qué es lo que está sucediendo, porque esto ha sido objeto de diferentes controversias y también de un insistente mensaje por parte del gobierno para que se modifiquen ciertas cosas que no están bien y que finalmente pues nos impacta a los ciudadanos, sobre todo a los estratos menos favorecidos respecto al tema de las tarifas. Y por eso quiero saludar al exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que el programa sirva para resolver muchas dudas. Bueno, entonces empecemos por ahí. ¿Cuál es el lío con las tarifas de energía? Porque ha sido objeto incluso del Consejo de Ministros más reciente del presidente Gustavo Petro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que la gente sabe en sus hogares muy cotidianamente y es que las tarifas de energía han venido subiendo, digamos que de manera acelerada durante los últimos años, y eso se debe a un modelo en el sistema energético, en la red eléctrica nacional, que hay que modernizar, que hay que transformar. Ahí también hay unas tareas del cambio que este gobierno ha propuesto, porque el sistema eléctrico colombiano tiene 30 años y pues ya hay un momento en el cual se debe revisar toda su operación, su funcionamiento y porque las tarifas de energía han venido incrementándose drásticamente durante los últimos años. Entonces hay varias problemáticas que se han presentado. Pero esto se cruza también con una línea que es muy delicada y que tiene que ver con la corrupción. Háblenos acerca de cuál es ese problema que hay y por qué ustedes le ponen ahí el dedo en la llaga. Bueno, el modelo que tenemos, en el modelo energético colombiano, desde los 90 fue privatizado como la mayor parte de las cosas en este país y entonces quedaron todos los servicios públicos en manos privadas.
Eso no está mal de por sí, pero ha llevado a que muchos de estos servicios públicos no lleguen a donde tienen que llegar. Se ha aumentado la cobertura, pero hay muchos lugares donde si no hay cantidad de usuarios necesaria no llegan los servicios públicos y ahí se necesita pues la mano del Estado, la mano del gobierno para llegar a esos lugares, pero también para controlar que pues si bien una empresa tiene como propósito generar ganancias, pues hay unos parámetros de justicia, en este caso de justicia tarifaria, en donde no se puede abusar de los usuarios. Y durante todos estos años a la gente no le han permitido, no se han habilitado los mecanismos para participar y para saber qué es lo que le están cobrando a la gente. Y ahí entonces lo que nosotros desde estas medidas que se han adoptado del gobierno nacional busca transformar el marco regulatorio para que esos 30 años se empiecen a transformar y la gente tenga justicia, especialmente en algo que se llama la componente de generación. Cuando uno revisa la factura, le cobran varias cosas: la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, lo que se llama componentes. Cuando cualquiera de ustedes revisa la factura, el componente o la factura total es un cobro de cada uno de esos pedacitos de lo que se hace para que la energía llegue a los hogares. De esos componentes hay uno que pesa muchísimo, que es casi el 40%, y es la generación de energía. Y las empresas de generación en Colombia tenemos un problema, y es que están concentradas. Hay un monopolio en la generación de energía. ¿Quiénes controlan ese monopolio? Pues hay 4 o 5 empresas que son las que tienen ese poder de mercado, las generadoras más grandes del país, y como tienen poder de mercado, pues hay uno de los problemas, y es que nosotros no tenemos un mercado de competencia real porque hay algunos que tienen mayor concentración. Las empresas que tienen mayor poder de mercado son EPM, Isagen, Celsia y Enel. Son las 4 principales que tienen, entre estas 4 empresas, cerca un poco más del 60% de la generación del país, entre el 50 y el 60%, y por supuesto lo que genera es que tengan un poder en el mercado y en la manera que se cobra esa componente de generación. El segundo problema que tenemos es que la energía que se genera en Colombia ha sido mayoritariamente proveniente de hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son muy económicas en producir su energía cuando tenemos agua. Sí. El kilovatio hora, eso que le llega a cada uno de los usuarios en la factura, está por ahí en 200 pesos en un momento promedio. Pero uno a veces ve que el kilovatio le llega a 1000, 1500. Claro, se sube. Entonces, pues si vale producirlo 200 y porque en algunos momentos me cobran 1000, 1500 pesos, incluso en algunos casos, pues se debe a que hay unas fluctuaciones en el mercado y la manera en la que se está comerciando la energía que hace que se produzcan sobrecostos. Y eso es lo que queremos ajustar y lo que se ha hecho con resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La CREC, que esto es importante porque hemos escuchado, pero ¿de qué se encarga la CREC? La CREC es la comisión, hay unos expertos comisionados que se encargan de revisar todo el marco, la regulación para que los servicios públicos, específicamente la energía eléctrica y el gas, lleguen de manera justa, proporcionada, oportuna a los usuarios y usuarias del país. Con la CREC se tomaron unas medidas que consisten básicamente en diferenciar 2 mundos. Hay una generación de energía que es más costosa, que es la que se produce con gas y con diésel. Ese combustible, por supuesto, es mucho más caro y entonces cuando el país está produciendo energía con gas y con diésel, esa energía es más cara, es el kilovatio más costoso. Pero cuando se produce energía con agua, cuando ya tengamos toda la generación de viento entrando en nuestro sistema, será agua, viento y sol. Y esas son las 3 energías más económicas. En este momento mayoritariamente es agua. Entonces no se debería por qué trasladar sobrecostos a los usuarios si producir esa energía con agua, sol o viento es económico. Y una de las medidas, la primera de ellas, fue poner 2 mundos. Uno el de los combustibles fósiles, gas, diésel, y otro para estas energías que son más económicas, energías limpias que son agua, sol, viento. Y se puso un techo máximo al cual se podría cobrar ese kilovatio hora en el mercado en bolsa. Y el otro es el de los combustibles fósiles. Esa es una medida que tomó la CREC. Y lo que busca es beneficiar a los usuarios para que, como lo decía, no les lleguen sobrecostos. Eso tiene, por supuesto, una reacción de las empresas. Algunas han señalado que no les alcanzan esos valores y esos techos para recuperar sus inversiones y es parte de la discusión técnica que ha habido. Pero, como les decía, si un kilovatio con agua vale en algunos momentos 150 pesos, fijar un precio de 359 como un margen suficientemente favorable para que las empresas puedan recuperar. Y yo quiero que usted ya me ponga como ejemplos mucho más concretos, por ejemplo, lo que sucede en la costa Caribe. ¿Qué es lo que está sucediendo y en qué momento pasa ya a ser malo, a estar en contra de los intereses de los ciudadanos? Pues hay muchas cosas que vienen ocurriendo.
primero hay que recordar una historia del Caribe donde ha habido Corelca, Electricaribe, unas pesadillas. Unas pesadillas Sí. que la gente en el Caribe, y esto es un tema también de justicia con el Caribe, y por eso este gobierno ha tomado medidas, incluso la intervención de la empresa, que en la última fase del gobierno Duque se hizo cargo de ese mercado que es aire, el gobierno nacional la intervino para tomar decisiones en favor de los usuarios. Decisiones como cuáles, condonar unas deudas que le estaban cobrando a la gente, a los usuarios, usuarias. Hay gente que le estaba llegando el recibo por 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, porque le estaban cobrando una deuda de Electricaribe. Entonces, vengo un poquito para atrás. Entonces, veníamos con el manejo de los privados, pero ¿en qué momento empieza a ocurrir eso? Que a una persona en su factura le empiecen a cobrar 3 millones de pesos. ¿Por qué? Pues eso es un gran hecho de corrupción que en este país tendrá que investigarse. De hecho, hubo un litigio internacional porque Electricaribe, la empresa que tenía una sociedad española, se fue del país y dejó botado a los usuarios del Caribe colombiano, cobraron las tarifas y todo lo que venía del mercado de energía en el Caribe durante muchos años, pero no hicieron las inversiones que se tenía que hacer. No era si querían, sino que tenían que cumplirlo y no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Estamos hablando de qué, por ejemplo? ¿Qué incumplimientos? Pues de lo básico que la gente conoce en su barrio, en la esquina del barrio, de arreglar el poste, el cable, el transformador, toda la instalación eléctrica. Eso era parte del mantenimiento que Electricaribe tenía que hacer, y una porción del cobro de la factura está orientado al mantenimiento. Pero estas empresas, paulatinamente estas y en el pasado otras, no han invertido lo necesario, y entonces las redes eléctricas han estado pues en pésimas condiciones. Esa empresa se fue y se tuvo que tomar control. El gobierno anterior lo hizo a través de Aire y Afinia, que son las empresas que ahora están operando. Pero no contentos con eso, que se llevaron la plata, que le dejaron a la gente las redes en difíciles condiciones, entonces hay unas deudas que quedaron de Electricaribe y todavía hoy le estaban cobrando a la gente esas deudas de lo que esa empresa dejó. Es decir, que las personas ahí con una factura y acumuladas y deudas de más de 3 millones de pesos. Así es, entonces parte de lo que se hizo luego de la intervención fue condonar muchas de esas deudas, no cargárselas a los usuarios, porque entonces ahí viene un hecho que uno puede catalogar de corrupción, y es que cada vez más se le ha recargado a los usuarios la responsabilidad. Pero también hay otro hecho de la última etapa, que fue la pandemia. Sí. En la pandemia el gobierno de Iván Duque tomó una medida que fue congelar las tarifas. Pero entonces el congelamiento versus lo que valía el kilovatio hora real generó una deuda. Y a la gente nunca le dijeron que esa deuda se le iban a cobrar después de la pandemia. Digamos que en su momento fue un alivio, y algunos defienden esa medida porque dicen, pero es que estamos en una situación muy difícil, la pandemia, ¿había otra alternativa? O por lo menos informar cómo se iba entonces después a cobrar esto que quedaba ahí congelado. Pues a la gente ni siquiera se le informó, no se le avisó. Eso debería tener, no sé, al menos una decisión. El usuario que está de acuerdo que se le congele, entonces que posteriormente pueda hacer un acuerdo de pago, pero se hizo de manera generalizada, sin avisar, y lo que a eso ha ocasionado es que la gente hoy tiene una deuda de 2, 3 años de la pandemia que tiene que ir pagando, y eso es lo que se llama opción tarifaria. Y eso incrementó las tarifas, especialmente en el Caribe, por las circunstancias también del mercado. Y esa es una deuda que cuando llegamos al gobierno estaban 5 billones de pesos, que se le estaban cargando a los usuarios, producto de esa decisión en su momento. Y entonces, pues... ¿Pero había otra alternativa? Había otra alternativa. Porque pues, también fue difícil esa situación, pandemia. Claro, pero lo que nosotros decimos era hacer un acuerdo de pago con los usuarios, dejar que el usuario supiera, que tuviera conciencia sobre ese hecho y que después se le iba a cobrar. Eso fue lo que no ocurrió, que la gente no sabía que después se le iba a cobrar. La gente lo que se enteró es congelaron las tarifas y después ya vino el cobro. Tuvimos que tomar medidas para que esas empresas no le cobraran a la gente de manera tan drástica esa deuda. Y por eso apenas llegamos, lo que hicimos fue tomar unas medidas, una regulación para que esa recuperación de la deuda fuera progresiva y no de un solo totazo, como se dice popularmente, y que la gente tuviera la posibilidad de ir haciendo unos acuerdos de pago y hacer ese pago paulatinamente. Por ejemplo, en el caso de Aire, en su momento, cobró en un solo año, así, de totazo, y incrementaron las tarifas en un 100-140%. No. Y pues no hay bolsillo que resista. No hay bolsillo que aguante. Y por eso, pues esa es la serie de medidas que se han adoptado. En el Consejo de Ministros también se anunció un decreto que veníamos trabajando para controlar la manera en la que se comercia y se negocia con la energía. Pero ¿quién responde? ¿Ustedes tienen algún cálculo estimado de cuánta plata estamos hablando que se pudo haber ido por corrupción en todo este manejo de la energía?
Pues solo en el caso de Electricaribe son cerca de 15 billones de pesos que perdió el país producto del gran caso de corrupción de Electricaribe. Pero hay otras cosas que hoy están en investigación, que tuvo que llegar este gobierno para empezar a encontrar cuáles son las dificultades. No se desconecten porque vamos a hablar entonces de las soluciones, pero ahondar también con los hallazgos respecto a esa corrupción que no puede simplemente pasar desapercibida, sino que también alguien tiene que responderle a los usuarios. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Entrevistas con Alma de País. En Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Si conoce un acto de corrupción, ahora puede denunciarlo sin miedo, de forma fácil, segura y confidencial. El Gobierno del Cambio, a través de la Secretaría de Transparencia y la Policía Nacional, pone a su disposición la línea 157. Llame desde su celular o teléfono fijo desde cualquier lugar del país las 24 horas del día y denuncie. Su voz cuenta. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entrevistas con Alma de País. Estamos hablando de lo que está en juego con las tarifas de energía en Colombia, todo lo que está sucediendo con la costa Caribe, y para entender lo que está sucediendo y también las soluciones, pues estamos dialogando con el exministro de Minas, Andrés Camacho. Bueno, exministro, usted nos hablaba de esos hallazgos preocupantes en materia de corrupción que por supuesto es objeto de investigaciones por parte de las autoridades competentes. Pero si usted tuviera que decirle, claro que si hay evidencias o indicios muy graves de corrupción que le han costado a todos los colombianos y que han ido en detrimento de los usuarios con las tarifas de energía, ¿qué caso nos podría contar? Uno, hay momentos en donde hemos tenido agua y han cobrado el kilovatio hora como si no existiera agua y como si fuera a 1.000 o 1.500 pesos. Y hay unos momentos muy específicos en donde, de hecho, nosotros desde el Ministerio de Minas y Energía pasamos la información a la superintendencia para que investigara por qué se estaban presentando esos hechos y por qué, teniendo reservas de agua, muchas empresas estaban cobrando ese kilovatio generado como si existiera una sequía. Y el segundo tiene que ver con la reventa de energía. Cuando vimos recientemente esa marcha en el Caribe en contra de las tarifas de energía, ¿por qué se marchaba? 12.000 personas que nos movilizamos en Barranquilla. De hecho, muchos preguntaban qué hacía el ministro marchando con los usuarios, y es muy importante porque este gobierno está de cara a los usuarios y ha puesto en medio de toda esta transformación y de los cambios que se han propuesto en el centro el sentir de los usuarios, especialmente los del Caribe, pero también presentando las medidas que ya venían en marcha. Una, la que conté hace un momento, de un techo de energía para las que son más económicas, otro techo para las que son fósiles, pero también en esa ya habíamos trabajado y se ha anunciado con el presidente ese decreto que en el último Consejo de Ministros también señalaba el que ahora tiene que expedirse, en donde se pone un porcentaje a esas compras en bolsa, a que busquemos cada vez más que haya contratos bilaterales, que yo tenga un contrato con una empresa para que esos precios sean estables y no se les lleven sobrecostos y esos beneficios puedan llegar efectivamente a los usuarios. Hay unos aprovechados con la energía eléctrica y con el servicio de gas. No hay argumento para que se presenten esos incrementos, hay especulación y hemos tenido también indicios de acaparamiento. Claro. Y esas son medidas y son investigaciones que yo espero ya muy pronto las superintendencias les cuenten a todos los usuarios y al país pues las implicaciones que va a tener, y seguramente saldrán algunas empresas sancionadas. Es decir, ¿en qué se hubiese podido gastar ese dinero que se esfumó y que ahora nadie responde, pero tienen que hacerlo? Pues en los hogares. La frase que ha dicho la misma gente es: a veces tiene que elegir entre pagar el recibo o comer, y en lo cotidiano pues es un desangre que le cuesta a los ciudadanos, a la gente más pobre, para pagar los servicios públicos, y por eso es una obsesión del presidente. Es una de las tareas que, estando yo en el ministerio, me puso y que ahora le ha puesto al nuevo ministro como una de las tareas fundamentales. Pero también para el país, 15 billones perdidos en Electricaribe, vendieron Isagen, también una medida que se tomó en gobiernos pasados, en 6.4 billones supuestamente para invertirlos en vías, pero 15 billones, 6.4 billones y cerca de 5 billones en la última etapa nos dan más o menos 20 billones que servirían hoy para construir comunidades energéticas, para hacer la transición energética, para lograr que tengamos más proyectos de generación renovable. Entonces, en vez de haber perdido esa plata, la hubiéramos podido invertir en generación de energía limpia. ¿Hay mafias ya identificadas? ¿Quiénes están poniendo talanqueras para que no se concreten las soluciones que ustedes plantean, que le proponen a la ciudadanía? Pues yo diría que tiene que ver con el monopolio que hay, porque
Estos valores, estos recursos, billones y billones de pesos, pues representan enormes ganancias para algunos sectores económicos de este país y por supuesto no están interesados en perder plata y pues siguen desangrando a los usuarios. Por eso es que las investigaciones a veces, o en el pasado supongo también, no han avanzado hasta donde se debería porque hay grandes intereses económicos, pero esos intereses económicos tienen poder político en el Congreso, con congresistas, representantes, senadores, senadoras que son de estos mismos grupos económicos y que no les interesa que esos que han sido incluso muchas veces sus patrocinadores tomen medidas o que estos gobiernos como el nuestro tomen medidas que beneficien a los usuarios. Háblenos de ese marco regulatorio que propone el gobierno, hasta dónde ha podido llegar, qué talanqueras ha encontrado. Una solución es regulatoria. Ya se definió una resolución, que es la resolución de la CREC, que define unos topes de energía para la que es más económica y otro tope de energía para la que es más costosa, que es de fuentes fósiles. Esa resolución de la CREC ya se expidió, está en reglamentación y en implementación por el operador del sistema. Está el decreto, que lo que busca es garantizar más contratos bilaterales entre las que producen la energía y las que se la entregan a los usuarios, que tengamos más contratos para unos precios estables. Ese es el decreto que anunciaba el presidente en la última reunión, en el último Consejo de Ministros. En el marco regulatorio también este gobierno dejó decreto, resolución de comunidades energéticas para que ahora no solo sean empresas, sino que pueda existir empresas comunitarias que puedan generar su propia energía. El otro paquete de soluciones tiene que ver con producir más energía. El país necesita cada vez más energía, la transición energética implica que el país tenga más energía, pero para que sea una transición justa implica más energía, pero también más económica. Y para eso hay grandes proyectos de generación, hay un marco regulatorio en desarrollo también para granjas solares, proyectos de generación limpia, eólica. En el 2024 entraron en operación 104 granjas solares en Colombia y pasamos de 200 megas de energía a 2000 megas, multiplicamos por 10. Y están los proyectos de pequeña generación que son comunidades energéticas y que confluyen en lo que se llama Colombia Solar que el presidente anunciaba. Tenemos que salir de la dependencia únicamente con el agua. Estamos viendo como los conflictos que hay hoy con el agua, no hay agua en Bogotá. Claro, en Bogotá la situación es crítica difícil. Y entonces necesitamos ir diversificando la matriz, que tengamos otras fuentes de energía y Colombia tiene todo. Colombia es rica en todos estos recursos, tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento. Colombia definitivamente tiene el camino abierto para convertirse en una potencia energética. Una situación, ¿se van a desmontar los subsidios para estratos 1, 2 y 3? Expliquemos y aclaremos eso. Sí, eso es muy importante porque después del Consejo de Ministros se han dado como algunas interpretaciones y no quiere decir que se desmonten los subsidios. Lo que quiere decir es que antes se entregaban los subsidios de manera económica, ahora se van a entregar los subsidios en forma de panel para que la gente, los usuarios, usuarias, los colombianas, estrato 1, 2 y 3, puedan poner paneles en sus techos. ¿Cuándo va a empezar a operar? Eso es lo que se llama Colombia Solar, conjunto de techos solares con comunidades energéticas y otros proyectos. Empieza el desmonte, pero es una transformación. Entonces, a medida que se empieza a dejar de pagar en especie, se va a entregar ahora como panel. Una vez se deje de pagar como económicamente, se convierte en panel y la gente va a tener en sus hogares, en sus techos, pues una generación, incluso la posibilidad de generar más energía de la que necesita. Así que podemos empezar a transformar. Ya no solo va a demandar energía, que incluso puede venderle energía a la empresa, en este caso, por ejemplo, en el Caribe a Finia o Aire, eso va a transformar. Se sacó el marco regulatorio para esas comunidades energéticas, para los techos solares, así que es una muy buena solución, pero no implica que se vayan a eliminar los subsidios, simplemente se transforman. Digamos, la persona que lo está escuchando y dice, oiga, yo quiero hacer eso, y está viviendo, por ejemplo, en Barranquilla, ¿cómo puede ver reflejado ese proceso? Solo en el año pasado ya dejamos instaladas 300 comunidades energéticas. Ya son 300 comunidades energéticas que puede ser más o menos unas 20.000 o más familias que están hoy recibiendo y generando su propia energía. Entonces, una manera es con el acompañamiento y el apalancamiento del gobierno nacional. Incluso ya hemos entregado más de 10 clínicas, hospitales en el país que tenían facturas de 40, 50 millones y hoy están pagando 10, 15 millones. Hay una reducción enorme al utilizar estos techos. Está en curso ya también un programa dentro de Colombia Solar que se llama Hogares Sostenibles. Ya son más de 2.000 hogares que están generando energía y su factura ahora les llega en cero, porque están generando energía que llega a través de los paneles solares y el sol que irradia en nuestro país.
pero también está la posibilidad de que cualquier persona lo haga. Y ahí lo que hemos hecho es habilitar e incentivar. Por ejemplo, sacamos un programa con el Fondo Nacional del Ahorro para que una familia, un hogar que quiera poner paneles, lo pueda hacer como si fuera un arreglo de su casa. Y eso es una forma que se está desarrollando. Un banco le puede prestar hoy también a una familia que tenga algunos ingresos y pueden instalarlo. Y de hecho sacamos un decreto expedido en diciembre del 2024, que es el decreto de autogeneración para que cualquier persona pueda hoy autogenerar su propia energía. Retomando lo que se decidió en el gobierno anterior de esa opción tarifaria, pues a partir de eso también se generaron unos compromisos por parte del gobierno. Pero también el presidente ha dicho, se nos cayó la ley de financiamiento, entonces nos toca buscar recursos de otro lado y los estratos 4, 5, 6 van a tener que poner una parte. ¿Cómo explicar eso de por qué el gobierno no asume esos compromisos que ya se habían pues adquirido, la preocupación por quienes están pendientes de esos pagos y también la preocupación de quienes dicen entonces nos van a sumar a nosotros unas tarifas adicionales? Pues como lo señalaba al comienzo, eso es una deuda que estaba de la pandemia, que se le fue cobrando a la gente, que no se le avisó. El gobierno lanzó la propuesta de asumirlo como una deuda pública, eso estaba en la ley de financiamiento, pero el Congreso ni siquiera lo discutió, hundieron la ley de financiamiento y por eso no se pudo adoptar como una deuda pública. Pero hay que decir que cuando recibimos el gobierno eran cerca de 5 billones, a través de las diferentes medidas de financiación, préstamos que se le dieron a las empresas para que pudieran refinanciar esas deudas a los usuarios. Se habilitaron 2 billones de pesos a través de la banca pública de Findeter, se dieron esos recursos para que las empresas pudieran ir refinanciando. Hoy la deuda está en cerca de 3 billones, es decir que pasamos de 5 a 3, ya se ha venido consiguiendo como ese recurso para que el peso que tiene sobre los usuarios no sea tanto, y ahora con lo que hace falta hay que buscar nuevas fuentes de financiación. La propuesta que se ha lanzado, el ministro Edwin Palma y el presidente han señalado que sean los estratos 4, 5 y 6, seguramente eso implicará como una sobretasa, construir como un fondo de solidaridad, ya hay un fondo de solidaridad para el servicio de energía eléctrica, pero tal vez una sobretasa de tal manera que podamos salir de esta deuda y actuar solidariamente. Pero yo diría también como una propuesta que las generadoras de energía que tienen unos recursos importantes, que tienen ganancias, puedan ayudar también a financiar esta deuda y construir un fondo no solo de los usuarios, no solo de los estratos más altos, sino también de las empresas del sector que podrían ayudar a financiar y así salir de esta deuda para dejar saneado todo en el sistema eléctrico. También causó revuelo una propuesta del presidente Petro y es la importación de gas desde Panamá vía eléctrica, de que digamos también dijeron muchos críticos, está hablando de algo que no se puede. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo nos puede explicar esto? Bueno, yo creo que hay que explicar varias cosas. Primero, así como en nuestro país, nosotros tenemos plantas de generación a base de gas. Entonces uno conecta el gas y esa planta a través de una turbina produce energía eléctrica. A lo que el presidente se refería es que esa generación se puede hacer en Panamá y traerla a través de una interconexión eléctrica. Es decir, es una transformación de energía, de gas a energía eléctrica para traerla al país. Esa es una manera de importar ese energético. No quiere decir, como incluso en el debate público después del Consejo de Ministros ha habido algunas burlas, no quiere decir que el gas viaje por los cables de electricidad. No tiene ningún sentido. De lo que se trata es transformar el gas en Panamá, convertirlo en energía eléctrica, importarlo. Y en algún momento también Colombia puede exportar energía a través de un proyecto que está en desarrollo, que es la interconexión eléctrica Colombia-Panamá. Nosotros tenemos una declinación del gas en tierra de lo que tienen los yacimientos en Colombia de la última década, pero tenemos cerca ya la entrada en operación del gas que está costa afuera. Entonces lo que tenemos que hacer es que coincida, mientras este va cayendo, cómo logramos que entre en operación rápidamente el gas que tenemos mar adentro. Mientras eso ocurre, vamos a tener que gestionar el abastecimiento de gas en el país. Hasta el momento, las importaciones que se han dado especialmente por algunas empresas, y pues la idea de que Ecopetrol pueda ser un agente que lo haga, también busca garantizar que exista una correcta competencia y que no se presenten problemas de monopolio y de especulación con este energético. Finalmente, frente a las críticas o también los temores o incertidumbre de la ciudadanía y lo que les responde usted a los detractores de que hay temor por falta de gas, falta de energía, falta de recursos, falta de conocimiento hacia dónde va Ecopetrol, digamos que todo esto, ¿usted cómo lo puede resumir para decirle a la ciudadanía si hay preocupaciones o no, en qué sector?
Yo creo que, como dice el dicho popular, hechos son amores. Y durante este gobierno no hemos tenido ni un solo segundo de racionamiento de energía eléctrica, ni un solo segundo de racionamiento de gas. Así que el gobierno nacional, junto con la ciudadanía, los usuarios, con gobernadores, alcaldes, estamos trabajando para garantizarle al país soberanía y seguridad energética. ¿Puede haber tranquilidad? Hay tranquilidad. Pues exministro de Minas, Andrés Camacho, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos volvernos a ver. Claro que sí, y además en un nuevo rol, ¿no? Esperamos ya después que me contará. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos encontramos en un próximo capítulo de Entrevistas con Alma de País. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.